Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, siguiendo en esta serie de sermones sobre las parábolas de Jesús. Hoy vamos a estar considerando Lucas capítulo 14, la parábola que encontramos de los versículos 7 al 11, pero vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14 para entender y ver esta parábola en todo su contexto. Vamos a Lucas capítulo 14, versículos 1 en adelante. Y dice así: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? A estas cosas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti para escuchar tu palabra, pidiéndote que tú nos hables a través de ella, que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones. Queremos ser confrontados y edificados por ella. Te pido, Señor, que tú te muevas entre nosotros, edificando nuestros corazones, transformándonos más y más conforme a ti y trayendo salvación a aquellos que aún no te conocen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he querido leer todo el texto para que pudiéramos ver esta parábola en su contexto, porque es importante, como decimos siempre, ver a quién está hablando Jesús y cuál es el motivo que lo lleva a decir lo que dice. Y vemos que este es el contexto, la invitación por parte de un fariseo prominente hecha a Jesús para una ocasión especial, y esta era la cena del día de reposo. Este era, dice, un gobernante, era uno de los principales de los fariseos. Todos los conocemos, pero para recordar un poquito más, recordamos quiénes eran los fariseos y cómo son presentados en las Escrituras. Son caracterizados en las Escrituras por su legalismo. Eran un grupo dentro del judaísmo que inicialmente su propósito fue separarse en el tiempo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en ese periodo, separarse de aquellos judíos que se estaban inclinando hacia el helenismo. Ellos querían mantenerse puros y obedientes a la ley de Moisés, por eso se consideraban separados, pero ese propósito inicial se convirtió en orgullo y los vemos en el Nuevo Testamento como parecen como personas orgullosas por su celo en el cumplimiento de la ley de Moisés, una élite religiosa cuya interpretación de la ley querían imponer al resto de los ciudadanos. Vemos ese deseo por aparentar, ese orgullo que había en ellos, caracterizado en las páginas del Nuevo Testamento. Ellos se creían por encima más en santidad, en pureza, celo por la ley de Moisés. Vivían, más bien actuaban de tal manera que eran considerados por el pueblo como verdaderamente santos. Eran la élite espiritual religiosa de la época. Y uno de ellos, uno de los principales, leemos, invita a Jesús a esta cena especial, la cena del día de reposo, un acontecimiento especial en la que todo había sido preparado de la manera más excelente. Los hombres más importantes habían sido invitados a participar.
Había fariseos prominentes, intérpretes de la ley, gente de poder, gente de estatus, ¿verdad? Pero en esa cena de personas importantes había dos personas que no acababan de cuadrar bien allí. Un hombre enfermo de hidropesía y Jesús. Este hombre tenía una enfermedad, esta hidropesía, que consiste en la acumulación de líquidos en el cuerpo y en las cavidades, de manera que apareces hinchado. Y es curioso que este hombre haya sido invitado por estos fariseos distinguidos cuando precisamente esta enfermedad la relacionaban con algún grave pecado que un hombre podía haber cometido. Así que vemos que la invitación de este hombre también es curiosa, es extraña. Y también la de Jesús. ¿Qué pinta Jesús, alguien que no es nadie, en una cena rodeada de personas importantes? Bueno, esa invitación era intencional, tal y como vemos cómo se desarrolla la historia. Y vemos ese deseo del anfitrión, del que invita a Jesús, de preparar una escena, una situación, por medio de la cual pillar a Jesús. Ellos traen a un enfermo en el día de reposo sabiendo, porque ya habían tenido problemas con Jesús por ello, que Jesús sanaba enfermos en el día de reposo. Así que traen a un enfermo, traen a Jesús, los juntan en la misma sala un día de reposo. Fijaros cómo era Jesús y cuál era su ocupación por todas las personas que estos fariseos lo invitaron sabiendo que Jesús sanaría a este hombre. Fijaros cuál era el carácter y cómo era conocido Jesús. Así que vemos esa intención al invitar al enfermo, invitar a Jesús para intentar encontrar una razón con la cual acusar a Jesús de violar la ley de Moisés, de violar el día de reposo y así tener un motivo para hacer justicia contra él. Esa era la intención original, esa es la situación que este hombre generó. Y así sucede, como ellos esperaban, Jesús ve a este hombre enfermo, siente compasión por él, lo sana, hace el milagro y lo despide, lo manda a irse. Claro, el papel en esa obra ya había terminado. Ellos querían que yo te sanara, eres sanado, sal, ya me quedo yo aquí. Fijaros esa intención de estos hombres al procurar encontrar un motivo por el cual culpar a Jesús, porque vemos que cuando Jesús entra, ellos lo acechaban, literalmente lo estaban observando con detenimiento. ¿Sí? Iban a analizar cada palabra y cada hecho de Jesús para tener pruebas para acusarle. Pero Jesús no es un títere a merced de los hombres. Él ya conocía los corazones, él ya conocía las intenciones y por lo tanto él iba a hacer algo allí. Y fijaros que Jesús hace una pregunta antes de sanar a este hombre. ¿Es lícito sanar en el día de reposo o no? Es decir, ¿qué dice la ley de Moisés que tanto procuráis cumplir acerca de esto? Pero ellos no quisieron hablar, no quisieron responder. Hubo silencio. Sabían la respuesta, pero no querían darla. Estaban a la expectativa de lo que podía suceder. Y entonces Jesús hace a este hombre y lo envía de regreso a su casa. Entonces, en medio de ese silencio, Jesús se dirige otra vez hacia ellos y les dice: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo y no lo saca inmediatamente? Esa pregunta es intencional. Por supuesto que ellos, si esto sucede, inmediatamente salvarían a su hijo o al buey, al asno que hubiera caído. Por supuesto que lo iban a hacer porque la ley de Moisés no prohibía las obras de misericordia en el día de reposo. A esta pregunta ellos no pudieron responderle. A la primera no quisieron, a la segunda no pudieron porque no tenían argumentos para responder ante Jesús, porque Jesús tiene razón. Y Jesús, a través de toda esta escena, acaba de mostrar la hipocresía de sus corazones. Y la cosa no acaba aquí, porque de la misma manera que ellos estaban observando detenidamente a Jesús por lo que iba a hacer, Jesús observa detenidamente lo que ellos van a hacer. ¿Y qué es lo que observa Jesús? A un grupo de personas importantes peleando, procurando con prisas ocupar los lugares de honor en aquella cena. Tiene delante de sí una escena que muestra la realidad del orgullo humano, ese deseo de autopromoción, de elevarse por encima de los demás. Esto es lo que queda expuesto delante de Jesús. Corazones orgullosos que procuran la gloria propia, un deseo de reconocimiento, una necesidad de autopromoción. Y en ese cuadro Jesús les va a contar una parábola
una parábola que tiene que ver con el orgullo, con el peligro de perseverar en ese orgullo, y lo va a hacer presentando la lógica del Evangelio. ¿Cómo son las cosas conforme a Dios? Y es así. Jesús presenta la lógica del Evangelio. Aquellos que se enaltecen a sí mismos serán humillados, y aquellos que se humillan serán exaltados. Esa es la lógica del Evangelio. Eso es lo que Jesús quiere enseñar por medio de esta parábola, y eso es lo que quiero desarrollar en esta mañana, llamándote a humillarte delante de Dios para que aquel día final tú seas exaltado por Él. Para que no te exaltes, no busques esa autopromoción delante de Dios, deja que sea Él quien te exalte. Eso es lo que Jesús nos va a mostrar, y quiero que lo veamos con esos diferentes puntos que podemos encontrar en esta parábola. En primer lugar, quiero que veamos esa advertencia contra el orgulloso que Jesús muestra por medio de esta parábola, luego ese llamado a la humildad genuina, y en tercer lugar, cómo no, el ejemplo perfecto de eso que Jesús está enseñando por medio de esta parábola. En primer lugar, Jesús da una advertencia a aquellos que son orgullosos, aprovechando una situación que está observando en ese momento. Está viendo ese deseo de autopromoción del hombre en acción. Está viendo a hombres orgullosos procurando la gloria. Y eso lo ve en esa escena en la que cada uno va a ocupar el lugar para sentarse. En cada cultura hay normas, ¿verdad? Hay principios sobre dónde sentarte, dónde te sientes, dónde te sientas, tiene que ver con tu posición, con tu estatus, con tu relación con los demás. Podemos pensar, ¿me escucháis bien, verdad? ¿No se escucha? Ahora sí. Podemos pensar, por ejemplo, ahora se escucha muy fuerte, en una boda. En una boda, ¿quién se sienta en la mesa principal? Los novios. ¿Quién se sienta a su lado? La familia de los novios. Más cerca, la familia cercana, los amigos cercanos y en el último lugar, aquellos que tienen más distancia respecto a ti, ¿verdad? O los compañeros del trabajo que hacen mucho ruido y mejor tenerlos ahí lejos, ¿verdad? Pero hay unas normas, ¿sí? Ninguno de nosotros iría a una boda e intentaría sentarse al lado de los novios para que los demás lo vieran. Es absurdo, hay unas normas, hay un principio. Pero esto es lo que sucede aquí, en este tipo de cenas, que era en una especie de U, había un lugar de prominencia, el que se sentaba a la derecha y a la izquierda del anfitrión eran los más cercanos, lugares de honor, pero luego, tal y como se distribuían las mesas, también había lugares de honor en cada una de ellas, y por último estaban los que estaban más lejos. ¿Qué es lo que ve Jesús en todo esto? Ve a un grupo de hombres importantes corriendo en el juego de las sillas, ¿verdad?, a ocupar los lugares más importantes, para que todo el resto puedan ver, mira, este hombre es importante, el anfitrión lo ha sentado en un lugar de honor. Los vemos corriendo, procurando ocupar un buen lugar. Y esto a Jesús no le sorprende. Ver a los fariseos procurando un lugar de gloria, procurar exaltarse y ser vistos, no es nada nuevo. Podemos leer en Mateo 23 cómo Jesús describe a los fariseos. Dice que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y podemos ir más atrás, podemos ir al Sermón del Monte, cuando Jesús nos va a enseñar cómo orar, cómo ayunar, cómo dar limosna, nos va a decir precisamente cómo no hacerlo y es como lo hacen los fariseos. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Veis lo que estamos viendo? ¿Sí? Ese teatro, ese puro teatro, ese deseo de aparentar, de mostrar
lo que uno no es, el orgullo de aparentar santidad, celo por la religión, todo hecho para alimentar su orgullo, para que aquellos que lo ven por la calle digan, qué hombre más santo, mira cómo ayuna, está pálido, mira qué generoso que es, cuánto ofrenda, mira cuánto conocimiento de Dios tiene, que usa tantas palabras complejas a la hora de presentarse delante de Dios, con qué fuerza ora, ¿sí? Lo vemos aquí en esta escena, cómo ellos se ponen por jueces sobre Jesús, generando una película, una obra de teatro, para pillar a Jesús, ellos como jueces, poniéndose por encima de Jesús, parándole una trampa porque ellos quieren juzgarle a él. Ellos se creen con la autoridad de juzgar la religión de todo el mundo. Ellos tenían una visión de sí mismos muy elevada y todo lo que hacían era para alimentar ese ego. Todo absolutamente era para su propio provecho. Fijaros lo que leemos después. Jesús se dirige al anfitrión y tiene palabras para él. Y le dice, cuando invites a alguien a comer, no invites solo, es lo que quiere decir la palabra, solamente a tu familia y a aquellos importantes, sino que invita también a aquellos que no pueden darte nada, los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el invitar a alguien a un banquete era un truco. Ellos invitaban a personas para que luego les invitaran a ellos. Era como una moneda de cambio. Sí, yo te invito a ti a mi banquete, tú que eres una persona digna, porque de esta manera estás obligado a invitarme tú a un banquete y me sentaré yo con personas dignas delante de ti y tendré reconocimiento. Eso es lo que procuraban. Todo era para provecho propio, para su propio orgullo. Eso es lo que aparece aquí. Todo estaba movido por ese horrible pecado que es el orgullo. Eso es a lo que Jesús estaba apuntando por medio de esta parábola, al orgullo humano, ese exceso de arrogancia, soberbia, que conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. El término que se usa en hebreo para la palabra orgullo viene de una raíz que significa, tiene el sentido de elevarse, ¿sí? De colocarse por encima. El orgullo hace que uno pretenda ponerse por encima de los demás. Y vemos este retrato que os he hecho de los fariseos y decimos, qué mala gente, ¿verdad? Estoy orgulloso de no ser como ellos. Estoy orgulloso de no ser orgulloso como ellos. ¿Veis por dónde voy? Nadie se libra de ese pecado que es el orgullo. Crece en todas partes. Todos somos, por naturaleza, orgullosos. Decía Spurgeon, hay maleza que puede crecer en cualquier parte y una maleza que puede crecer es el orgullo. El orgullo puede crecer tanto en una roca como en un jardín. El orgullo crece en el corazón de un limpiabotas y crece en el corazón de un político. El orgullo crece en el corazón de una muchacha de servicio e igualmente crece en el corazón de su señora. Es una hierba que se esparce de manera terrible. Requiere cortarse cada semana, pues de otra forma estaríamos hundidos hasta nuestras rodillas en él. El orgullo crece en todas partes. Tú y yo somos culpables también de ese pecado. Si Jesús cuenta esta parábola para exhortarnos a la humildad, es porque la humildad no surge de nosotros de manera natural. De serie, todos nosotros somos orgullosos. ¿No lo crees? Vamos a hacer un breve test. Voy a hacerte una serie de preguntas. Es una adaptación de unas preguntas que el pastor Alex Díaz hizo para comprobar si somos orgullosos. Voy a hacerte una serie de preguntas. Si ves apuntando, anotando, ¿cuántas veces respondes afirmativamente? Vamos a ver cómo es una persona orgullosa. ¿Buscas siempre tener la razón por encima de los demás? Bueno, aquí ya está, ¿no? Creo ya hemos acabado. Seguimos. ¿Te preocupas y haces todo lo posible por mantener una reputación ante los demás, llegando incluso a no decir toda la verdad o mentir para proteger esa reputación? Cuando alguien te cuestiona, ¿respondes como si te hubieran criticado? ¿Generas o creas situaciones para ser reconocido porque mereces aprobación? ¿Te molestas o sientes mal cuando otros no reconocen tus méritos? ¿Te sientes vulnerable frente a otros con temor de ser conocido verdaderamente porque sabes que hay algo en ti que no está bien y por ello prefieres mantener las distancias para que nadie pueda conocerte completamente? ¿Evitas precisamente esa convivencia o comunión con otros para que no puedan ver realmente quién eres?
¿Intentas echar balones fuera y culpar a otros para evitar responsabilidades? ¿Eres competitivo, incluso momentos sencillos de juego, de broma, de diversión, buscando ganar en todo momento? ¿En una conversación quieres tener la última palabra? ¿Te cuesta reconocer que te has equivocado e intentas siempre justificarlo? ¿Tienes la necesidad de llamar la atención siempre, ya sea por cosas buenas o por cosas malas? Qué mal que estoy, qué mal me encuentro. ¿Tienes celos cuando las cosas les van bien a otros? ¿Crees honestamente que eres una buena persona y te sientes superior espiritualmente a aquellos que tienes a tu alrededor? Podrías seguir haciendo preguntas, ¿verdad? Si has respondido afirmativamente a una o más, eres una persona orgullosa. Y si no has respondido a ninguna afirmativamente, eres muy orgulloso. Cada una de estas preguntas revela un pecado raíz que hay en nuestros corazones, que es el orgullo. Todos pecamos de orgullo y se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Podemos llegar a enorgullecernos de nuestras capacidades, de nuestras posesiones, de nuestra educación, de nuestra posición social, de nuestra apariencia, de nuestro poder e incluso de nuestro conocimiento de la Biblia. Podemos ser orgullosos de que creemos las doctrinas de la gracia, que somos los más reformados del mundo, y burlarnos o tener en menos a aquellos que no comparten nuestras doctrinas. Sí, hacer memes de aquellos que no son tan reformados como nosotros. Podemos ser orgullosos incluso de creer la buena doctrina. Es una cosa absurda. Hasta ese punto llega el orgullo, y lo hacemos delante de los hombres y lo hacemos delante de Dios. El hombre pretende venir delante de Dios con sus méritos, pretendiendo merecer el favor de Dios. Así vivían esos fariseos. Por su cumplimiento y por su celo de la ley, ellos creían merecer el favor de Dios, se lo estaban ganando, venían con su currículum delante de Dios, pero no funcionan así las cosas en el reino de Dios. La lógica del Evangelio es otra. Aquellos que se ensalzan a sí mismos serán humillados. Y Jesús cuenta esta parábola para mostrar esta realidad, para ver la vergüenza que pasaremos aquel día, aquellos que se enorgullecen. Este invitado pasó una vergüenza increíble. Después de ocupar un lugar importante, el anfitrión se acerca y le dice: perdona, ¿te puedes levantar? Es que aquí va otra persona más digna que tú, a quien yo había reservado este lugar. ¿Puedes hacer el favor de levantarte e irte? Este hombre primero vería cómo el anfitrión lo levanta y lo quita de un lugar importante, pero luego tendría que hacer ese recorrido descendente hacia el último lugar, porque de seguro ya estarían todos los lugares ocupados y él tuvo que ocupar el último lugar. Así que aquel que procuró la gloria es humillado delante de todo el mundo en un acto público y hace un camino descendente hacia el último lugar, una vergüenza, una humillación. Cuando te crees arriba del todo, el único camino que queda por recorrer es el descendente. Y esto es lo que le sucedió a este hombre. Si tú te ensalzas, si tú procuras elevarte, serás humillado. Y ese es un pecado que encontramos en las Escrituras desde el mismo principio. Satanás quiso exaltarse y fue humillado. Adán y Eva quisieron exaltarse y ocupar el lugar de Dios como los legisladores. Ellos querían decidir qué era bueno y qué era malo al tomar de ese fruto y fueron expulsados del Edén. La Torre de Babel, el hombre queriendo hacerse un nombre, subir al cielo, y Dios descendiendo y esparciendo al hombre y confundiendo sus lenguas. Así es, aquel que se ensalza será humillado. Podríamos seguir leyendo las Escrituras y viendo cómo aquellos que se ensalzan a sí mismos son humillados por Dios. Es posible que te suceda aquí entre hombres, que seas humillado por tu orgullo, pero es seguro que te pasará en aquel día cuando te presentes delante de Dios. Si tú acudes delante de Dios con tus méritos, con tus buenas obras, aquel día vas a ser avergonzado delante de Él. Porque todas aquellas buenas obras, todos aquellos méritos, todo aquello de lo que tú te sientes tan orgulloso, va a parecer trapos de inmundicia delante de Él. Vas a ser avergonzado, vas a ser humillado y vas a ser expulsado de su presencia. Aquel día verás que todo aquello que tanto orgullo te producía va a ser el causante de tu vergüenza y de tu humillación. Esta es la realidad de la parábola de Jesús. Examina tu vida, ve si hay orgullo y arrepiéntete de él.
Pregúntate por qué haces lo que haces, por qué vienes aquí, por qué hablas como hablas. Mira si hay un deseo de autopromoción, si hay una fachada religiosa que tú estás levantando y arrepiéntete. Mira cuáles son las motivaciones de tu corazón al hacer lo que haces, incluso al hacer las buenas obras. El orgullo puede llevarte a tener un concepto de ti más alto del que debes tener, delante de los hombres y delante de Dios. La solución a todo ello se encuentra en el Evangelio. El Evangelio te muestra quién eres verdaderamente. El Evangelio expone tu miseria y a la vez te muestra la grandeza del precioso Salvador que es Cristo. El Evangelio te muestra no que no eres suficientemente bueno, sino que eres terriblemente malo, que eres un miserable pecador delante del Dios 3 veces santo, merecedor del castigo eterno. El Evangelio te humilla mostrándote que tus logros no son más que basura delante de Dios. El Evangelio te muestra como lo que eres, un pecador, orgulloso, miserable, delante de Dios, del Dios eterno, necesitado de su gracia, necesitado de su perdón para ser salvado. El Evangelio te muestra realmente quién eres. Y como somos por naturaleza orgullosos de raíz, necesitamos un cambio de raíz. Necesitamos un nuevo corazón y eso es lo que Dios hace en nosotros. Cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe, nuestro corazón ha sido transformado. Ese corazón orgulloso es quebrantado y nos ha sido dado un nuevo corazón, un corazón de carne. Eso no lo conseguimos nosotros por un esfuerzo personal, sino Dios genera, Dios crea ese nuevo corazón, nos cambia de raíz y nos da un corazón que ahora puede luchar con el orgullo y procurar la humildad. Es lo que Dios hace en nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vas con tu orgullo? ¿Estás luchando contra él con todas tus fuerzas en el poder del Espíritu para arrancarlo? El orgullo, como decía antes, es un pecado raíz. Nos va a llevar a muchos otros pecados. Sigue luchando, sigue acudiendo a Cristo por arrepentimiento, porque aún hoy sigues necesitando de su gracia para ser transformado. Acude a Él en arrepentimiento cada día, pidiendo fuerzas y sabiduría para poder arrancar ese pecado de tu corazón. Sigue clamando por santidad para que el carácter de Cristo se forme en ti, porque Cristo era alguien manso y humilde. Que ese carácter se vaya formando en nosotros. Eso es lo que Jesús se propone. En primer lugar, advierte a los orgullosos de su fin. El que se ensalza será humillado. Y ahora nos llama, nos anima a procurar la humildad al ver la bendición que viene por ello. Porque aquellos que se humillan serán ensalzados. Jesús lo que no quiere ahora es que pretendamos una falsa humildad, ¿no? El domingo que viene, cuando vengamos, todos nos vamos a sentar detrás, porque si no, van a decir, claro, mira, estos que están aquí delante están procurando los mejores lugares. No nos está dando un truco ahora para aparentar en todo momento y buscar que la gente te diga, uy, qué persona más humilde que eres. Él no quiere que finjamos una falsa humildad. Él no quiere que ahora cuando nos inviten busquemos el lugar más bajo, porque así nos dirán, mira, sube. No es esto la cuestión. No nos está dando truquillos para ganarnos eso. Lo que Él quiere es que procuremos cultivar esa preciosa virtud cristiana que es la humildad. El apóstol Pedro nos llama precisamente a revestirnos de ello, a revestirnos de humildad. ¿En qué consiste la humildad? Encontré una definición interesante del pastor Gerson Morey. Dice que la humildad es la voluntaria y gozosa sumisión del corazón ante Dios, fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos, que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, una profunda dependencia de Dios y un deseo de glorificarlo. Consiste, en primer lugar, como decía antes, en someternos a Dios, en reconocer quiénes somos nosotros. Él es el Dios grande, eterno, infinito en majestad. Yo soy una criatura. Él es digno de toda gloria. Yo he sido creado y salvado para darle gloria a Él. En primer lugar, entender cuál es nuestra posición delante de Dios.
Todo empieza, como dice esta definición, en tener una correcta estimación de uno mismo. Decía Agustín de Hipona, en un tratado sobre el Evangelio de Juan, se te manda a ti que seas humilde. El que era Dios se hace hombre. Tú, hombre, reconoce que eres hombre. Toda tu humildad consiste en que te conozcas. Todo empieza por tener una correcta estimación de uno mismo. Ahora, la humildad no significa rebajarse, hacerse menos, sino reconocer lo que uno es delante de Dios. Lo comento porque a veces pensamos que alguien humilde es aquel que niega sus dones y habilidades y se hace menos. Eso no es humildad. Eso es falsa humildad. Si algo se te da bien, está bien. Podemos reconocer los dones que hay en nosotros, lo que sabemos hacer, nuestras habilidades, nuestras capacidades, y aún así ser humildes. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él en ocasiones nos ha explicado en sus cartas cuál es el ministerio que él ha llevado a cabo, cómo él ha plantado iglesias, cómo él ha predicado el Evangelio en todo lugar, cómo él ha sufrido por la causa de Cristo. Tú puedes ver cómo él habla de sí mismo y lo que ha hecho, e incluso dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Miradme a mí, haced lo que yo hago y así estaréis bien. ¿No suena a orgullo? ¿Son unas palabras de alguien orgulloso que reconoce sus dones y lo que está haciendo por la causa de Cristo? No es orgullo. Estas palabras provienen de alguien que dijo en otra ocasión: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo veía la evidencia de la gracia en su vida. Él podía hablar de esta manera porque era consciente de que si él hablaba y él hacía lo que hacía, era solamente por la gracia de Dios. ¿Quién había sido Pablo? Un legalista, asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia. ¿Quién es ahora? Un predicador del Evangelio, quien es perseguido por la causa de Cristo. ¿Qué más evidencia de la gracia de Dios hacia los pecadores orgullosos que la propia vida de Pablo? Por eso Pablo puede decir tranquilamente: fijaros en mí. No en mi desempeño, sino lo que la gracia de Dios hace en los hombres. Podemos reconocer, la humildad no es rebajarse, no hacerse menos. Ahí es donde vemos esa correcta estimación de uno mismo. No es hacerse menos. Podemos ser humildes y aún así reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros. El Evangelio te recuerda quién eres, tu posición. Y eso era claro en la vida de Pablo. Él era consciente de que había sido salvado por gracia. Y es desde ese camino, cuando reconocemos quiénes somos por la gracia de Dios, es que podemos empezar a caminar el camino de la santidad. Es cuando entendemos la obra que Dios ha hecho en nosotros y cómo, a pesar de ser orgullosos pecadores, hemos sido transformados. Es a partir del Evangelio que podemos empezar a caminar y procurar la santidad. Si tú has entendido esto, como Pablo, si tú has entendido lo que la obra de Dios ha hecho, la gracia de Dios ha hecho en ti, la transformación y cómo es tu Salvador, entonces no habrá lugar para el orgullo en tu vida. Entonces vas a procurar la humildad de tu Señor. Si has entendido esto, no procurarás en todo momento tener la razón, sino que procurarás la verdad en amor. Si has entendido esto, no procurarás aparentar más de lo que eres. No procurarás el primer lugar, sino todo lo contrario. Procurarás el último, estimando a los demás como superiores a ti para servirles y bendecirles. Si has entendido esto, no tendrás miedo de abrir tu hogar, abrir tu vida, compartir tiempo con las personas para que puedan ver lo que hay en ti. Verás el tiempo con tus hermanos no como un posible lugar de intrusión en tu intimidad, sino de la bendición de tener el consejo y el ánimo de tus hermanos para luchar contra tu pecado y procurar la santidad. Si tú has entendido esto, estarás satisfecho con quién eres en Cristo y no procurarás aparentar más. Si Dios te da dones y puedes llegar a tener un doctorado
o pastorear en una mega iglesia. Dios puede hacer, pero tú estarás satisfecho con lo que tú eres en Cristo. Todo lo demás es añadido. No buscamos el reconocimiento, no buscamos que los demás hablen de nosotros. Estamos satisfechos con quienes somos en Cristo. Cuando tú entiendes el Evangelio, todo cambia. Y Jesús da una muestra práctica de esa humildad en la generosidad hacia los necesitados. Jesús exhorta, como he dicho antes, al anfitrión. Es curioso, el invitado le dice al anfitrión, mira, la próxima vez que invites a alguien, intenta no invitar a aquellos que te pueden devolver, sino invita a aquellos que están en necesidad. Invita a aquellos que no pueden proveerte reputación, dinero, poder, incrementar tu estatus, tu satisfacción. Invita a aquellos a quienes tú vas a tener que servir y no ellos a ti. Invita a aquellos de los cuales no vas a poder sacar ningún beneficio, sino que tú vas a procurar el bien de ellos. La genuina humildad consiste en esto, en recordar que nosotros éramos los lisiados, los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos, y que hemos sido invitados a un banquete de bodas solo por gracia. Cuando hemos entendido eso, vamos a invitar y a mostrar esa generosidad hacia todo el mundo. Y vamos a tratar a los demás como superiores a nosotros y los vamos a servir. Cuando tú entiendes el Evangelio, que tú eras un miserable pecador que ha sido transformado, vas a buscar a aquellos que están en su miseria para bendecirles y traerlos a Cristo. Esa es la bendición que muestra Jesús en esta parábola. Aquellos que se humillan van a ser exaltados. Cuando seas convidado, procura el último lugar para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo, sube más arriba. La gloria, decía Hendriksen, de estar en lo más bajo es que el único camino que hay es de subida. Así que humillaos delante de la mano poderosa de Dios, humillaos delante de Él, procurad la humildad, porque Él es quien os exaltará. Y Jesús está diciendo y explicando algo, y para entenderlo vamos a ver ese ejemplo perfecto que es Él. Porque esta es la lógica del Evangelio, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será exaltado. Y Cristo es el ejemplo perfecto, la muestra, la evidencia de esta realidad. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús está explicando en esta parábola algo que él mismo estaba experimentando, viviendo y que iba a cumplir de manera perfecta. Él es el Dios eterno, quien estaba en la gloria con el Padre. Y él que estaba en la gloria, quien es infinito en majestad y infinito en poder, delante del cual todas las cosas se van a arrodillar, todas las personas se van a arrodillar. Él dejó esa gloria en los cielos y se humilló haciéndose hombre. Y quizás no nos podemos llegar a entender en qué consiste esa humillación. Para nosotros humillarnos es que nos rebajen en el trabajo. Ocupabas un lugar y te rebajan y haces algo que hacían antes tus subordinados. Humillarte es hacer algo que piensas que le corresponden a otros más bajos. Para entender esa humillación hay que recordar que Él era el Dios eterno, todo suficiente, y que tomó cuerpo humano, se hizo como nosotros, con nuestras limitaciones y sujeto a nuestro sufrimiento. Y no solamente eso, Él se humilló y se hizo hombre. Pero hay una escena que siempre que la leo me impacta y es en la última cena, en el aposento alto. Cuando están cenando, leemos que Jesús los amó y los amó hasta el fin. ¿Cómo? Jesús se agachó y se puso a limpiar los pies de sus discípulos. El Rey del universo limpiando los pies sucios de sus discípulos, aquellos que en un ratillo lo iban a abandonar y lo iban a traicionar. ¿Veis esa humillación? Pero aún fue más, porque no solamente dejó la gloria y se hizo hombre, no solamente se hizo hombre y se hizo siervo y limpió los pies, sino que descendió hacia la tumba, porque fue ajusticiado, fue preso, fue burlado, fue torturado y fue clavado en una cruz
para pagar por nuestros pecados. Fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey que se hizo hombre y murió por nosotros. Hasta ese punto fue la humillación de Jesús. Se despoja de su gloria, se hace siervo y muere y es enterrado. Un camino descendente de la gloria a la tumba. Pero el texto de Filipenses continúa y la historia de Jesús continúa. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquel que fue humillado, Dios lo exaltó a lo sumo. Esta es la lógica del Evangelio. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquel que se humilló, Dios lo exaltó a lo más alto, y lo que Dios hizo con Jesús nos recuerda esa promesa que tenemos ahora segura en Él, que todos nosotros, aquellos que nos hemos humillado delante de Dios, un día seremos levantados para estar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra seguridad, porque Cristo fue exaltado más allá de los cielos. Fue súper exaltado, literalmente, trascendentalmente gloriosa, llevado a la altura más excelsa. Hebreos 7:26, fue hecho más sublime que los cielos. Efesios 4, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa superexaltación significa que Jesús ocupó el lugar más alto en honor y majestad, sentado a la diestra del Padre. Sentado, dice Efesios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y están sometidas todas las cosas bajo sus pies. Aquel que se humilló fue exaltado. Aquel que siendo rico se hizo pobre, aquel que dejó su gloria para ser humillado, aquel que fue muerto, ahora vive y reina con todo poder y majestad. Ese es el ejemplo de Cristo. El que se humilla será exaltado. Ese es nuestro Salvador y nuestro Rey, sentado en poder y gloria. Y tú y yo, que nos hemos humillado delante de Él y hemos reconocido nuestro pecado y hemos sido salvados, un día seremos levantados con Él para entrar a la gloria eterna. Y sabemos que esto es así porque Cristo venció sobre el poder del pecado y de la muerte, y en Él hay esa salvación. Y ahora nos manda a ti y a mí a que vivamos conforme a esta realidad. Porque esta es la cuestión. Humíllate delante de Dios o serás humillado. Si tú te levantas a ti mismo, serás derribado y humillado, porque Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. El orgullo esclaviza. Estar pendiente en todo momento de lo que piensan los demás de ti, ese temor al hombre, ese nunca estar satisfecho, esclaviza. Pero el Evangelio nos da libertad. Nos libera de esa esclavitud, nos da descanso al confiar nuestras vidas en aquel que se entregó por nosotros para darnos salvación. Humíllate delante de Dios. Reconoce tu miseria para que aquel día no seas avergonzado. Aún estás a tiempo. El primer paso para la religión verdadera, dicen, es conocer tu propia pecaminosidad y debilidad y experimentar tu necesidad del perdón de Dios. Y si ya lo has experimentado, procura esa humildad genuina. Esa humildad que no surge de manera natural, por eso pide a Dios sabiduría. Pide fuerzas para que el Espíritu Santo te capacite y te ayude para arrancar ese pecado. Pídele sabiduría a Dios para conocerle a Él mejor y conocerte a ti mismo mejor. Pide un mayor conocimiento de Él, porque cuanto más conozcas su infinita majestad y poder y santidad, cuando más conozcas su grandeza y más el amor que Él ha mostrado para ti, miserable pecador, cuando tú entiendas bien ese evangelio, verás que no hay lugar para el orgullo en tu vida. Pide a Dios que te ayude en esa lucha contra el orgullo para que tu carácter sea más y más como el de Cristo. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, maravillándonos al ver con cuán grande amor tú nos has amado, con cuán grande amor tú has tratado a miserables pecadores como nosotros. Señor, somos orgullosos y te pedimos que nos ayudes a arrancar ese pecado de nuestro corazón. Señor, es evidente el mal que produce este pecado, esa insatisfacción personal, ese
esfuerzo constante para aparentar lo que uno no es, esos conflictos en medio de la congregación o de la familia por causa de ese orgullo, esa esclavitud a la que nos somete. Señor, líbranos de todo ello. Ayúdanos a descansar y a vivir como lo que somos, libres en ti. Éramos miserables pecadores, pero ahora somos hijos. Ayúdanos a vivir en base a esa libertad, a no procurar ser lo que no somos, sino a vivir precisamente en base a lo que somos. Somos hijos, hemos sido salvados, somos herederos de una preciosa herencia. Ayúdanos a vivir como lo que somos y a estar satisfechos en ello, porque tenemos más de lo que nunca podríamos haber llegado a imaginar ni conseguir. Así que, Señor, ayúdanos a saber descansar y a procurar la humildad. Queremos ser más y más como Cristo. Sabemos que por nosotros mismos no podemos, que tu Espíritu Santo nos capacite y nos transforme más y más conforme al carácter de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.